Pues ya empezamos, si te parece. Me parece perfecto. Ok, Yo me con una pongo en mute. oración. ¿Podemos hacer una pequeña oración primero? Sí, ustedes adelante. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, estamos reunidos en tu nombre. Nos estamos preparando para recibir el ministerio extraordinario de la Sagrada Comunión, para poderla administrar a enfermos y en la Santa Misa y auxiliar así a los ministros ordinarios. Te pedimos que ilumine nuestras mentes y sigas motivando nuestra voluntad para perseverar en esta decisión. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bien, buenas noches a todos, a todas. Hoy toca un tema que es más ligero, no es de tanta, no es tan profundo, es un tema muy sencillo, pero que también tiene su significado y hay que repasarlo, por lo menos que tengan idea. Luego se les van a olvidar, se les va a olvidar todo, pero una idea se van a quedar con ello, que son los ornamentos y todo el equipo litúrgico que se usa a la hora de celebrar la Eucaristía y todos los demás sacramentos, cosas que ustedes van a ir viendo continuamente. Entonces, vamos para acá. Compartir pantalla. ¿Estoy bien? Sí, padre, se ve bien. ¿Bien la presentación? Sí, se ve Sí, bien. se ve muy bien. Ok. Sí, se Entonces, ve. vamos a comenzar primero con el tema de los ornamentos litúrgicos. Cada uno de ellos tiene su significado y su historia. Obviamente la historia se tiene que remontar al pueblo de Israel y a donde arraiga primeramente la iglesia, que es en Roma. Vestimentas que usamos que tienen sus orígenes allí. El usar una determinada vestimenta es también asumir pues toda la historia de lo que esa vestimenta conlleva y todo lo que esa vestimenta representa. ¿Ok? Entonces vamos para allá. Primero, vamos a ver. La vestimenta del sacerdote al celebrar la Eucaristía. Tenemos alba, tenemos cíngulo, tenemos amito, perdón, tenemos la estola y tenemos la casulla. ¿De acuerdo? Vamos a ir viendo uno por uno. El alba. Bien, vamos a bajar un poquito aquí. Es que... pues alba viene del latín que es blanco. Tiene un sentido bautismal, blanco. La vestidura blanca se ponía al recién salido de las pilas bautismales. Es la pureza del alma lavada por el bautismo y es la pureza también de quien debe de celebrar esos sacramentos. Es una vestimenta de todos los ministros en la celebración litúrgica, desde los acólitos hasta el que preside. Se utiliza con cíngulo. Cuando el sacerdote se la pone, ordinariamente dice: blanquea, Señor, limpia mi corazón, para que purificado con la sangre del Cordero disfrute de los gozos eternos. O sea, es ese sentido, blanquear, Señor, y limpia mi corazón, para que una vez purificado con la sangre del Cordero que cae sobre nosotros desde la cruz, disfrute de los gozos eternos. ¿Okay? El Papa Benedicto XVI recordó que las antiguas oraciones, como la que acabamos de decir cuando el sacerdote se pone el alba, hace referencia al vestido nuevo que el hijo pródigo recibió del Padre y por tanto, cuando nos acercamos a la liturgia para actuar en persona Christi, en la persona de Cristo,
nos damos cuenta de cuán lejos estamos de Él. Cuánta suciedad existe en nuestra propia vida. Él nos ha limpiado, no nosotros mismos. El alba representa esa pureza. Es la sangre del Cordero citada en el Apocalipsis la que, a pesar de nuestras tinieblas, nos transforma en luz, nos blanquea. Luz en el Señor. Dice entonces el Papa, al ponernos el alba debemos recordarnos, Él también ha sufrido por mí. Es solo porque su amor es más grande que todos mis pecados, porque si no sería negra, que yo puedo representarlo y ser testigo de su luz. Entonces esa alba representa la pureza con la que Cristo nos ha dejado después de haber muerto por nosotros en la cruz y blanqueado de nuestros pecados. Ok, vamos ahora al cíngulo. Viene del latín de ceñir, es un cordón con el que se ciñe la cintura, con el que se ciñe el alba. También tiene una oración propia que se pone el sacerdote, porque hace referencia a la virtud de la continencia, de la castidad. Cíñeme, Señor, con el símbolo de la pureza y extingue en mi cuerpo el fuego de la sensualidad para que posea siempre la virtud de la continencia y de la castidad. Se ha siempre asociado el uso del símbolo a este sentido. Recordamos que todo esto son tradiciones que vienen desde el siglo I. El amito. Bien, el amito se usa ya muy poco. Antiguamente se usaba más porque las albas no tenían cuello. Vamos a ver, bajamos aquí un poquito esto. Entonces, era para proteger el alba y del sudor y también la misma vestimenta que llevaba el sacerdote. Entonces, amito es de latín amictus, de amicio, amicere, rodear, envolver. La oración que se usa al ponerlo, hay sacerdotes que lo siguen usando hoy en día, pero como las albas ya tienen su propio cuello, ya no es necesario. Señor, pon sobre mi cabeza la defensa de salvación para luchar victorioso contra los embates del demonio. Tomado de Efesios 6, 17. Pon sobre mi cabeza, porque antiguamente primero se ponía ese cuadro de tela blanca, se ponía sobre la cabeza y luego se hacía para atrás y se amarraba por enfrente, como lo vemos ahora. Es un lienzo rectangular de lino blanco que el sacerdote se coloca sobre los hombros y alrededor del cuello antes de ponerse el alba. Se sujeta por medio de cintas cruzadas. Se utiliza al menos desde el siglo VIII y hasta el presente. Simbolismo, defensa contra las tentaciones diabólicas y la moderación de las palabras. Por eso se pone primero sobre la cabeza, para pedir a Dios que nos libre de las tentaciones y salir victoriosos, como dice aquí, en los embates del demonio. Ok. En el pasado, este se colocaba primero en la cabeza como una especie de capucha, convirtiéndose así en un símbolo de la disciplina de los sentidos. O sea, disciplina de los sentidos, controlar mi vista, mis oídos, mi lengua y del pensamiento, por eso sobre la cabeza. ¿Para qué? Para la hora de acercarse a celebrar la Eucaristía, ir con la mente pura, blanca. Los pensamientos no deben vagar de aquí para allá detrás de las preocupaciones. Tiene ese simbolismo y las expectativas del día. A veces llegamos corriendo pensando en todo lo que estamos haciendo, hemos hecho, tenemos que hacer y no nos centramos en la misa. Los sentidos no deben de estar atraídos de aquello que allí, al interior de la iglesia, casualmente quisieras acostar los ojos y los oídos. Tenemos que estar centrados en el sacrificio, en el banquete, en la palabra, y no en si la gente entra tarde, no entra tarde, si va bien vestida, si no, etc. Si yo estoy con el Señor, entonces, con mi escucha, mi hablar y mi actuar, atraigo también a la gente dentro de la comunión con Él. Que el sacerdote cuando celebre lo haga con tanta reverencia, con tanta concentración, que impulse también a todos los fieles a hacerlo igual. Aquí está cómo se pone el amito, primero sobre la cabeza, después se baja y luego se pasan las cuerdas, luego esas cuerdas pasan para adelante y aquí se amarra. Ok, amito. Vamos al estola, que es más común. Tiene el simbolismo de la autoridad sacerdotal.
Es la vestimenta litúrgica en forma de larga y estrecha banda que deben de llevar los ministros ordenados y solo ellos. El alba la puede llevar un acólito, la puede llevar cualquiera. La estola no. Obispos y sacerdotes la llevan sobre el alba, colgando del cuello hacia el frente, como está aquí esta figura. Los diáconos la visten, lo veremos un poquito más adelante, sobre el hombro izquierdo y la fijan a la derecha de la cintura. Generalmente es del mismo color que la casulla. Cuando el sacerdote se pone la estola, dice: devuélveme, Señor, la insignia de la inmortalidad que perdí en la prevaricación de los primeros padres, en el pecado. Devuélveme la inmortalidad que perdí por el pecado. Y aunque indigno me acerco a tu santo misterio, haz que merezca, no obstante, el gozo eterno. Está pidiendo la salvación eterna. Es, pues, el símbolo de la autoridad sacerdotal. Por eso se usa en todos los sacramentos. En todos los sacramentos llevamos algo. ¿Ok? Y algo que es más vistoso, porque es lo que ven ordinariamente los fieles cuando asisten a misa, que es la parte exterior, es la casulla. El yugo de simbolismo simboliza el yugo de Cristo, o sea, soy de Cristo, y significa el amor, la caridad. Casulla viene del latín casula o casa pequeña, es como una tienda de campaña que te pones encima. Es la vestidura exterior del sacerdote que se reviste de Cristo. Va por encima del alba y de la estola. El alba va primero, luego la estola, que acabamos de ver, y luego la casulla, a modo de capa. Tiene su origen en el manto romano, llamado pénula. Era un manto parecido al que llevaban los romanos. El color cambia según la liturgia. Los colores son, lo veremos ahora. Y cuando se la pone el sacerdote, a la hora de ponérsela, hace la siguiente oración. Señor, que dijiste, mi yugo es suave, mi carga es ligera, haz que de tal modo sepa yo llevar esta carga para que pueda alcanzar tu gracia. Ahí abajo está el texto en latín. Un poquito más del alba. Benedicto XVI, aquí estamos, dice: simboliza el yugo del Señor. Llevar el yugo del Señor significa de todo aprender de Él. Estar siempre dispuestos a asistir a la escuela de Jesús. De Él debemos aprender la pequeñez y la humildad de Dios que se muestra en su ser hombre. Algunas veces, dice el Papa Benedicto, quisiéramos decirle a Jesús: Señor, tu yugo no es para nada ligero, más bien es tremendamente pesado en este mundo, pero al mirarlo a Él, que ha cargado con todo, que en sí ha probado la obediencia, la debilidad, el dolor, toda la oscuridad, entonces todos nuestros lamentos se apagan. Su yugo es el de amar con Él, y mientras más lo amamos y con Él nos convertimos en personas que aman, más ligero se vuelve nuestro yugo aparentemente pesado. Oremos para que nos ayude a ser, junto con Él, personas que aman, para experimentar así siempre más cuán bello es portar su yugo. Bien, como ven, cuando ustedes van y se acercan a las celebraciones, los sacerdotes usan diferentes colores de casulla que tienen que corresponder también al color de la estola. El blanco, y esta es pregunta de examen, es para las fiestas de nuestro Señor Jesucristo, de la Santísima Virgen María y de santos no mártires, y simboliza la gloria, la alegría, la inocencia y la pureza del alma. La casulla roja o el ornamento rojo se usa en Pentecostés, en las memorias o en las misas votivas del Espíritu Santo, la fiesta de los apóstoles que derramaron su sangre por Cristo y también de los mártires, y significa el fuego de la caridad y la sangre derramada por Cristo. El verde se utiliza en el tiempo ordinario, sí, el tiempo que simboliza la vida, que está fuera de lo que es la Cuaresma, Pascua, Adviento y Navidad. Tiempo ordinario significa esperanza, es esperanza que vamos de camino hacia el cielo, con esperanza, con confianza en que estamos salvados. El morado se utiliza en Adviento y Cuaresma, tiempo penitencial, es signo de humildad y de penitencia. El rosa, 2 días al año, el tercer domingo de Adviento y el cuarto de Cuaresma. Significa alegría y gozo. ¿Por qué se usa el rosa? Si pones el morado con el blanco de la Navidad o de la Pascua, te queda un rosa. Entonces, el penúltimo domingo de Adviento, para hacernos ver que ya está próxima la Navidad y que sigamos todavía preparándonos para ella, se usa el rosa, como diciendo: ya se acerca, ya se acerca.
y el cuarto de Cuaresma, porque solamente hay 5 de Cuaresma y 4 de Adviento. O sea, el penúltimo de Cuaresma y el penúltimo de Adviento se usa el rosa para hacernos ver que ya está terminando el tiempo de penitencia, porque el tiempo de Adviento y de Cuaresma son tiempos penitenciales de preparación para las fiestas de Navidad y de Pascua. En algunos lugares el azul se utiliza para la Santísima Virgen María, Inmaculada Concepción sobre todo, pero también cualquier fiesta de la Virgen. Y también existe, aunque se usa muy poco, pero alguien lo pudiera usar, el negro para las misas de difuntos. Bien, ¿alguna duda sobre estos ornamentos? Padre, yo he visto también que un color como amarillo o dorado. Es el blanco. Ah. O sea, sí, a veces al blanco se le añade dorado y a veces tan dorado que parece dorado o amarillo, pero es el color blanco. O sea, es el equivalente al blanco. Ok, gracias. Padre, otra pregunta. El lámito todavía es utilizado por ciertas órdenes, legiones, ¿no? Sí, a mí me ha tocado ver todavía sacerdotes que lo usan. Es muy poco usado, pero se sigue usando. Aquí hay una foto en la que ves cómo queda al final. Sí. Pero sí se usa, ¿eh? Correcto. Y se puede usar, es parte de... Hasta antes del concilio todo el mundo lo usaba, del concilio Vaticano II. Aunque ha caído en desuso. Sí. Correcto, gracias. Nada. ¿Algo más? Bueno, vamos adelante entonces. Propias del obispo. Y esto a veces ustedes cuando vayan a tener que ayudar en alguna celebración y a veces viene el obispo aquí, pues tienen que saberlo. Bueno, aquí a Fátima, pero también a sus parroquias, a las parroquias de cada uno de ustedes. A veces va el obispo, tienen que saber cómo manejar, etcétera. Bueno, eso ya se les irá diciendo. Pero que sepan que existe la mitra, el báculo, que es el bastón, la cruz pectoral, el solideo, el palio y el anillo. ¿Ok? El palio es solo para los arzobispos. El resto, todos los demás obispos tienen su mitra, su báculo, su cruz pectoral, su solideo y su anillo. ¿Qué es la mitra? Lo vamos a ver aquí. Es un bonete alto de forma cónica de que cuelgan dos tiras, estas dos tiras, en la parte de atrás, y que es usado por los obispos. Ahora vemos qué significan esas dos tiras. La mitra pues viene del tiempo de los asirios, de Siria, de toda esa zona. Que tenga la mitra sobre la cabeza quiere decir que lleva la ciencia de ambos testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento. Por eso cuelgan estas dos tiras. Así como el rostro de Moisés mostraba hace luminoso sobre su cabeza. Con los cuernos de los testamentos, el obispo debe combatir a los enemigos de la iglesia. La utilizan obispos y arzobispos. Okay. El báculo, sentido del báculo, que es el bastón que llevan siempre los obispos, que lleve en la mano el bastón pastoral para corregir, sostener y empujar, así como el pastor con el bastón guía y mueve a las ovejas, también él es el pastor que nos guía. El báculo está plantado en el suelo para aguijonear a los perezosos, es recto en su parte vertical para dirigir y sostener a los débiles y es curvo en su parte superior para atraer a los pecadores y reunir a los que hierran según aquello. Juntad, sostened, estimulad al indeciso, al perezoso, al enfermo. Bueno, son frases que se utilizan para explicar esto. La cruz pectoral, que es la cruz que llevan los obispos, usada por obispos cardenales, obviamente también por el Papa, pero el Papa es el obispo de Roma. Y el solideo, solo a Dios, es un casquete que cubre la parte posterior de la cabeza. Significa solo Dios, que está consagrado a Dios y solo ante Dios se lo quita. El Papa de color blanco, los cardenales rojo, el obispo y arzobispo de color morado violeta. Es un pequeño sombrero redondo de color morado que llevan los prelados. Muy bien. Vamos primero al anillo. Obispo y arzobispos.
para que pueda decir por la voz de la esposa: nuestro Señor Jesucristo ha puesto el anillo como signo de alianza, es un signo del amor a Dios, de entrega, de consagración. No solo deberá llevarlo como muestra de fidelidad, como hacen los esposos, sino principalmente para demostrar que vela para dar a Cristo como único esposo a las almas que le fueron encomendadas. Dice el apóstol: yo os ligué a mi esposo para presentaros a Cristo como virgen pura. O sea, es el signo de la consagración episcopal, y llevar ese anillo de desponsorio entre Cristo y la Iglesia. Y el palio, que lo usan solamente los arzobispos, es una tela de lana blanca, forma de collarín, adornada con 6 cruces de seda negra, las cruces. Es la insignia exclusiva de los arzobispos residenciales o metropolitanos. Por ejemplo, Monterrey es una arquidiócesis, pero Linares no, tampoco Nuevo Laredo, tampoco Saltillo. Entra dentro de la arquidiócesis. El arzobispo es el que lleva, o sea, es una región de diócesis. Es semejante a una estola y se utiliza a modo de escapulario. Es de tela blanca salpicada de cruces que les envía el Papa como distintivo de su especial dignidad a los arzobispos. La lana significa la aspereza de la reprensión a los rebeldes, que hay que reprender a los rebeldes, a los obispos. El color blanco, la benevolencia a los humildes y penitentes. La forma circular que encierra los hombros es el temor del Señor, porque eso se mete por el cuello. Por quien las obras se cierran a fin de que su perfume cubierto no se vaya desvaneciendo, como sucede si se descuidan las pequeñas cosas que poco a poco se caen en las grandes. Tiene 4 cruces situadas delante, detrás, a la derecha y a la izquierda. Ahora lo veremos más claramente. Así el obispo debe poner vida, ciencia, doctrina y poder, cada cruz. Se relaciona también con las 4 virtudes cardinales, teñidas de púrpura por la fe en la pasión de Cristo. En la parte anterior se representa la justicia. En la parte de atrás, la justicia. Es una de las virtudes cardinales. El prelado debe velar para dar a cada cual lo suyo, justicia. En la parte posterior, la prudencia. El prelado debe cuidarse de dudas y pensamientos nocivos. Otra virtud cardinal. A la izquierda, la valentía, el coraje, para no sucumbir ante la adversidad. Y a la derecha, la templanza, para no descontrolarse cuando tenga prosperidad. Este es pues el palio. Ok, aquí está el palio que se pone las cruces 1, 2, 3, 4. Ok, muy bien. ¿Alguna duda ahora? Yo, padre, el básculo, ¿por qué tiene que ser diferente? Yo nunca he visto ninguno igual. Porque eso lo elige el propio obispo según su gusto. No se repite. Se refiere al bastón que llevan los Sí. obispos, ¿no? Sí. Incluso la mitra también es diferente. Las mitras, cada obispo tiene una mitra diferente, si usted se fija. Ok. Y muchas veces los obispos suelen poner sus escudos episcopales o el papa en la mitra también. Ok. ¿Y qué se hacen con los anillos una vez que fallece el obispo o el papa? Se destruyen. Ok. Sí, Bueno, gracias. nada. Ok, vamos para el siguiente. Bueno, hablábamos del diácono. El diácono es el primer paso dentro del presbiterado. No son sacerdotes, pero sí son, no es el grado sacerdotal, pero son ayudantes, ya es parte del presbiterio. Ellos usan un ornamento diferente a la casulla, que se llama la dalmática, porque viene de Dalmacia. Y la estola, ve cómo se la pone no como el sacerdote sobre el cuello, sino cruzada hacia la cintura. Vestido litúrgico en forma de túnica hasta la rodilla, la dalmática. Los primeros cristianos la tomaron de los pueblos dálmatas. La estola es cruzada, muy bien. Bueno, eso era de los diáconos. Aparte, para la exposición y la bendición con el Santísimo y para las procesiones, existe el paño de hombros y la capa pluvial. Son 2 cosas diferentes. Un paño que va totalmente y una capita que se pone sobre la espalda.
sobre todo ordinariamente para llevar el Santísimo, la capa pluvial. Y el paño de hombros, pues en procesiones o también para la bendición con el Santísimo, pero esa va inmediatamente después del alba. Ahora lo veremos. Capa pluvial. Antes, en las frecuentes procesiones se hacían por los alrededores de los pueblos, los clérigos llevaban provisoriamente esta capa por la posible lluvia, por eso capa pluvial. Pluvial viene de lluvia. Tenía entre los hombros una capucha para cubrirse la cabeza si empezaba a llover. Por esto aún hoy en día, por tal recuerdo, a esta capa se le llama capa pluvial, o sea, para la lluvia. Conviene saber que se usa para ciertas ceremonias o bendiciones más solemnes. También debe llevarse en la bendición con la custodia durante la exposición del Santísimo, así como en la procesión eucarística. Lo usa el sacerdote también y lo puede usar al administrar el sacramento del bautismo, la capa pluvial. Y este es el paño de hombros. Se pone de espalda para aportar el Santísimo sin tocarlo con la mano. Lo habrán visto ustedes muchas veces, seguramente. Otro nombre que se le usa es humeral, porque va sobre los húmeros. Muy bien. Bueno, sotana, la conocen. Roquete se le llama a esta vestidura blanca que va sobre la sotana. ¿Ok? Puede ser usada por el sacerdote o el diácono para exponer el Santísimo, para una celebración de bautismo o para un matrimonio. E incluso lo pueden usar los monaguillos. Las sotanas, pues de diferente color según sacerdote, obispo, cardenal, papa. Ok. Vemos las vestiduras de la antigua alianza en Éxodo 28, 1, 43. Dios le dice a Moisés con mucha precisión cuáles son las vestiduras que debe de llevar tanto el sumo sacerdote, que vemos aquí, como el sacerdote común, que vemos acá. Y vemos pues que ya en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote y el sacerdote llevaban la mitra, ¿ok? Llevaban lo que llamamos ahora el alba y llevaban el equivalente al cíngulo, que aquí le llaman cinto, ¿ok? Pero si ustedes leen que es muy rico ese texto, cada uno de los sentidos de las piedras que debía llevar el efod con las 12 tribus, 1, 2, 3, las 12 piedras que significan las 12 tribus del pueblo de Israel, el Urim y el Turim, el cinto, la túnica blanca, la túnica azul. O sea, nuestras vestiduras actuales proceden de las vestiduras sacerdotales israelitas, judías, pero también pasadas por el inicio de la Iglesia en las tradiciones que había en Roma, en el Imperio Romano, y luego con el tiempo se han ido transformando, pero todo tiene su origen y todo tiene su sentido. O sea, esta diapositiva simplemente para hacerles ver que ya desde el Antiguo Testamento la raíz de nuestras propias vestiduras litúrgicas ahora vienen desde el Antiguo Testamento y se van conformando en la historia de la Iglesia. Bueno. ¿Siguen viendo, verdad? ¿Siguen Sí, viendo? sigo viendo. Ok, ahora vamos a... Bueno, no sé si quedaron dudas de lo anterior, de los ornamentos. ¿No? Bueno, seguimos. Objetos y lugares litúrgicos. Ahora nos toca ver de una manera rápida y sencilla. Son cosas que ustedes ya conocen, lo vamos a ver rápido. Si tienen dudas, pues me van parando. Pues Cristo, el Señor, aquel primer jueves santo de la última cena, cuando iba a celebrar con los discípulos la cena pascual, en la que instituyó el sacrificio de su cuerpo y de su sangre, la Eucaristía, mandó 2 apóstoles a preparar una sala grande ya dispuesta. La Iglesia ha considerado siempre comprometida con este mandato y ha ido estableciendo normas para la celebración de la Eucaristía
relativas a la disposición de las personas, de los lugares, de los ritos y de los textos y de todo. ¿Okay? Cáliz. Vaso en forma de copa para beber. El cáliz, ¿por qué? Porque Cristo bebió por primera vez también de un cáliz, de una copa, en la última cena, en esa Pascua. Tenía que ser de metal. ¿Ok? Pues eso ya lo conocen ustedes. El material del cáliz debe ser sólido, noble, que no absorba los líquidos. Ordinariamente noble, pues se tiene un recubrimiento de oro ordinariamente, porque va a recibir la sangre del Señor. Patena, que es el platillo que va sobre el cáliz, sobre el que se deposita el pan antes de consagrarse y después consagrado. En los primeros siglos era un recipiente profundo, no tan estilizado como ahora. Esto se debía a que todos comulgaban de ese recipiente. Ahora usamos el copón. Ahora la patena ordinariamente queda destinada para la forma y que se convertirá en el cuerpo del Señor que consume el sacerdote, y para el resto el copón. Junto con el cáliz, la patena es un vaso sagrado. Copón, que también lo conocen ustedes, llamado también pixide o pixis. Vaso sagrado que se usa para conservar el cuerpo de Cristo en el sagrario y distribuirlo a los fieles a la hora de darle la comunión. Ha tenido forma distinta desde una cesta hasta la copa en su forma actual. Debe ser de material sólido, hermoso y digno. Es preferible que sea de metal. Si es posible, plateado o dorado. Se debe evitar utilizar cualquier cesto o recipiente para la reserva eucarística. Corporal, purificador, manutergio. Bueno, primero el corporal, que es la parte que vemos abajo, sobre el que se coloca el cáliz y el copón, que tiene como función el recoger las posibles partículas, tanto de cuerpo y sangre del Señor, para que pudieran caer o derramarse, para poder lavarse adecuadamente. Es un lienzo cuadrado que se sitúa a partir de la presencia de los dones sobre el altar para depositar en él el pan y el vino que se convierten en el cuerpo de Cristo. El nombre le viene del cuerpo del Señor. Corporal, cuerpo del Señor, cuerpo, que va a reposar sobre este lienzo en la misa. Como es el cuerpo del Señor que va a reposar, es el corporal, donde reposa el cuerpo. También se usa para depositar la custodia sobre el altar o para llevar la comunión a los enfermos. Por el mismo motivo, porque ahí va a reposar el cuerpo del Señor. El purificador es un pequeño, ahí lo ven sobre el cáliz, paño blanco para limpiar y purificar el cáliz, la patena y el copón. Ustedes lo utilizarán mucho también. Es para purificar, para limpiar, que no quede nada. Palia es la parte de arriba, que suele ser un poquito más rígida. Se pone primero el cáliz, luego el purificador, luego la patena y encima de la patena el palio o la palia, que es un paño almidonado para tapar el cáliz y la patena con el fin de evitar la contaminación externa, insectos voladores, polvo, etc. Bueno, la custodia, que también la utilizarán ustedes mucho, para colocar el Santísimo Sacramento y ser expuesto a los fieles, que tiene una larga tradición. El viril, que es en la parte central donde se coloca la Sagrada Eucaristía para ser venerada y adorada. Es un pequeño recipiente circular sobre el que se coloca nuestro Señor y luego se inserta aquí en la custodia. Viril. Mantel se coloca sobre el altar para revestirlo para la celebración de la Santa Misa y será de color acorde al tiempo litúrgico. Ordinariamente es blanco porque el blanco suple todos los colores, pero pudiera ser también rojo, verde, morado, dependiendo del color que corresponda en el tiempo litúrgico. Ya saben, en Adviento y Cuaresma morado, Navidad y Pascua blanco y tiempo ordinario verde. Y si es Espíritu Santo o algún mártir, etcétera, algún apóstol, rojo. Bueno, el mantel también tiene el sentido de proteger, si pudiera caer a cualquier partícula, etcétera, aparte de adornar el altar. Manutergio, pequeño paño, toalla con el cual el presbítero se seca las manos después de lavárselas. Una vez que ha presentado los dones, el pan y el vino sobre el altar,
Se lava y se seca con esa telita. El lavabo, utensilio para lavarse las manos el sacerdote, antes de la consagración, después del ofertorio. Los crismeros es para llevar los aceites. Eso se utiliza sobre todo en los sacramentos del bautismo y la confirmación, o también la unción de enfermos y orden sacerdotal. Hay 3 óleos, el de los catecúmenos, aquellos que se preparan para ser bautizados. Ordinariamente, cuando un adulto decide bautizarse, se le unge con este aceite, después pasan meses preparándose y luego se le bautiza. En el bautismo de los niños se une esta unción al mismo bautismo. Está el óleo de los enfermos y está el santo crisma, que es un aceite perfumado que consagra, que se usa para la confirmación y para el orden sacerdotal. Ese perfume es del Espíritu Santo que viene y transforma. Las vinajeras donde se pone el agua y el vino, que se presentan. Deben estar siempre tapadas para evitar que en ellas caiga suciedad o algún insecto. La vinajera del vino se pone a la derecha de la del agua. Eso ya para los muy expertos. La vinajera del vino se pone a la derecha. Todo altar debe tener una cruz. No necesariamente sobre el altar. Puede estar al lado. Simboliza a Cristo crucificado que se ofrece en el sacramento de la Eucaristía por la salvación de todos. Las velas vienen de la época de las catacumbas, donde por la oscuridad se tenía que usar antorchas fijas en las bóvedas cerca del altar. Tenían la intención de honrar la luz verdadera que es Cristo, sobre todo la vela por excelencia es el cirio pascual. En el siglo XII se ponen las luces en el altar y hasta el siglo XVI se hace obligatorio tener luces en el altar para la celebración. Solo hasta el siglo XVI. Se le ha dado varios simbolismos a estas luces. La de la izquierda representaría a los santos del Antiguo Testamento y la de la derecha a los del Nuevo Testamento. Además, estas luces representan a los serafines que Isaías escuchó cantar el santo. La luz también refiere a la actitud que el cristiano debe mantener en su vida diaria. Ustedes son la luz del mundo. Para el agua bendita, acetre es el recipiente y hisopo el utensilio con el que se hace la aspersión del agua bendita. Acetre o calderilla e hisopo. El turíbulo es para la incensación. Incensario, turíbulo, recipiente donde se colocan las brasas y después el incienso, para las ceremonias solemnes, para incensar. La naveta donde se lleva el incienso, que tiene una cucharilla. ¿Por qué se llama naveta? Porque tiene forma de nave, como una nave, un barco. Muy bien. ¿Alguna duda? Pues no, padre, digo, muchas cosas nuevas, algunos, pero pura práctica, ¿no? Espérame que se... ok, ya está. Ok. ¿Alguna duda sobre lo que hemos visto? Todavía faltan los lugares, aunque nos queda una cosita nada más rápida. ¿Alguna duda sobre lo que hemos visto ahora? Ok. Bueno, altar, lo conocen. Significa alto, elevado, donde se hacen los sacrificios, como el monte. Ara, que significa piedra de sacrificio. Es el centro de la celebración de la Eucaristía, pues en torno a él se celebra la misa. El altar es la cruz. El primer altar fue la cruz de Cristo. Me refiero al altar cristiano. Obviamente había en el Antiguo Testamento, en el templo estaba el altar de los sacrificios. De ahí lo tomamos nosotros, del altar que Dios mandó poner a Moisés, primero en la tienda del encuentro, mientras peregrinaban por el desierto, y que después a la hora de realizar el templo, Salomón establece ya firme de piedra en Jerusalén. Bueno, pues en los tiempos primeros se usaba una mesa, con el tiempo el altar fue una mesa de piedra consagrada por el obispo. El altar tiene que estar consagrado para poder ofrecerse ahí sacrificios. Por eso, ordinariamente una misa se tiene que celebrar en una iglesia sobre un altar consagrado. No puede ser sobre cualquier mesita,
Solo extraordinariamente sí, puede ser sobre una mesita, extraordinariamente, cuando no haya otra opción. Ordinariamente tiene que ser sobre un altar, tiene su dignidad. Un altar que está consagrado para el sacrificio, para recibir al Señor. Es Cristo el que se toma a sí mismo y se ofrece, se degolla. Como antes sobre el altar se ponía el cordero, el sacerdote ponía el cordero y lo degollaba, es Cristo mismo que se coloca a sí mismo sobre el altar y se degüella él mismo para purificarnos de nuestros pecados, para gloria de Dios, para limpiarnos de nuestros pecados y para que tengamos el cuerpo suyo, que podamos entrar en comunión con él. Está fallando algo aquí. Ok. La credencia es esa mesa que se coloca ordinariamente al lado del altar, donde se ponen todos los objetos necesarios para el servicio del altar. Para que el altar al principio de la misa no debería de tener nada más que las velas y el crucifijo. Nada más, ni el misal, ni nada, en teoría. Así lo solía hacer yo. Ahora por la pandemia sí no estoy usando la sede, pero pues en sus circunstancias especiales. Pero el altar no debe haber nada, todo tiene que estar sobre la credencia. Todo. El nombre viene del latín credere, que significa creer, confiar. Esto tiene que ver con el uso de la creencia en la casa de los nobles romanos. Otra vez venimos de Roma también. Era una especie de consola muchas veces empotrada a la pared y cerca de la mesa del festín. En la credencia se coloca el cáliz con los purificadores, las vinajeras, bandeja, manutergio, etc. El ambón es el lugar desde donde se proclama la palabra de Dios. Debe estar reservado solo para ello. Los avisos y otras comunicaciones no se deben de dar desde aquí. Debe haber otra sede para dar avisos, para dar comunicaciones, para el monitor. Debe ser otra sede diferente a la del ambón. Tiene su dignidad. La liturgia de la palabra dentro de la Eucaristía, el alimento de la palabra. Entonces tiene su sede, la palabra tiene su sede y como tal también tiene que reservarse para eso, para la palabra y nada más para la palabra. Se le llaman bon. La sede es los asientos reservados para el que preside la celebración y los monaguillos, etcétera, atrás. La sede es el lugar propio del que enseña, del que tiene autoridad. Cuando el obispo preside una celebración en su catedral, lo hace desde su cátedra. Esta sede, desde ahí se tiene que iniciar y terminar la Eucaristía. Cada lugar tiene su sentido. Los ritos iniciales son en la sede. Después se va a la liturgia de la palabra, al ambón. Y solo después se va al altar para el sacrificio. Y después se regresa al sacrificio y banquete. Y después se regresa para los ritos finales a la sede. Ok, entonces es la sede, ambón, altar, la sede. Sagrario, donde reservamos, todos lo conocen, a nuestro Señor Jesucristo después de la Eucaristía, para llevarla como viático a los enfermos o para exponerla también después a la adoración. Confesionario, dice el derecho canónico, que también tiene que existir en todos los templos. Es un lugar propio para ir, el lugar propio, dice en el número 1 del canon 964. El lugar propio para oír confesiones es una iglesia o un oratorio. Por lo tanto, los confesionarios tienen que estar en una iglesia o en un oratorio. Por lo que se refiere a la sede para oír confesiones, la Conferencia Episcopal da normas, cada país, asegurando, en todo caso, que existan siempre en un lugar patente confesionarios provistos de rejillas entre el penitente y el confesor que puedan utilizar libremente los fieles que así lo deseen. Ahora por la pandemia pues hay otras maneras, otras formas en las oficinas, etcétera, para mantener la distancia, no estar tan cerca, pero ordinariamente, y como se estaba haciendo antes de la pandemia, pues esos confesionarios donde tiene que haber una rejilla entre el penitente y el confesor. Y el presbiterio pues es el lugar donde está todo el conjunto del altar, donde está la sede, donde está el altar, donde está el ambón, toda esa parte desde donde se preside es el presbiterio, que viene obviamente de la palabra presbítero, anciano, del que preside. Solo sube el sacerdote y los concelebrantes y obviamente por los lectores, los monaguillos que tienen que moverse en ese momento, en ese lugar.
Muy bien. Dejar de presentar. Muy bien, bueno, pues ya les dije que era una cosa muy sencilla, son ornamentos, objetos litúrgicos, lugares en el templo. Son cosas que probablemente ustedes ya saben y conocen porque van a misa con frecuencia o todos los días. Pero bueno, una repasadita un poquito del sentido, del por qué, de dónde viene, por qué, todo tiene su explicación. Siempre viene bien tenerlo en la mente. Digo que era un tema sencillo, pero un tema quizás ya conocido, pero que quizás en alguna idea o algún concepto nuevo pudo haber quedado para ustedes. Pero sí es importante que lo repasemos ahora porque ustedes se van a mover entre todo esto, entre los lugares, entre los objetos, entre las vestimentas. Oye, pásame el alba. ¿Y cuál es el alba? Pásame el estola. ¿Cuál es el estola? O, oye, ve por el manutergio. Sí, ahí con la sacristana. ¿Cuál es el manutergio? Yo sé que con una explicación tan rápida como la que nos da este poco periodo de tiempo, que es una horita, no van a aprender todos los nombres de aquellas cosas que desconocían, pero bueno, por lo menos tienen una idea. Y ese era el sentido de esta charla. Entonces, vestimentas, objetos y lugares. Muy bien. ¿Alguna duda? Padre, yo tenía entendido que el ambón y el lugar desde donde sean los avisos no deberían estar a la misma altura, ¿no? El ambón debería estar un poco más elevado y los avisos más bajos. Sin embargo, en muchas de nuestras iglesias pues están a la misma altura. Son como espejo uno del otro, ¿no? Sí, sí, de hecho hay muchas posturas en ese sentido y sí, o sea, creo que lo ordinario es que incluso, debería de ser que incluso estuviera el lugar de las municiones y de los avisos debajo, fuera del presbiterio, incluso. Correcto. Pero bueno, a veces no se puede por las circunstancias, los lugares. Lo que sí es importante es que no se den avisos desde el ambón, que no se haga nada que no sea la liturgia de la palabra, que es lecturas y la homilía, la predicación también. La predicación se hace ordinariamente se hace sobre el ambón también la predicación, aunque hay muchos sacerdotes que lo hacen desde el altar o delante del altar. Gracias, Padre. Padre, una pregunta, ¿dónde se dan los avisos? ¿No tiene nombre o no es relevante? Pues le puedes llamar ambón le puedes llamar con lo mismo, el ambón para avisos o el ambón para el monitor. El atril, ¿no, padre? ¿Eh? Atril. El atril es más bien es ese pequeñito que se pone sobre el altar para detener el libro. O sea, el atril es ya ves que sobre el altar para detener el misal se pone una pequeña herramienta que detiene el misal. ¿Ok? Sí. Muy bien. ¿Algo más? Yo tengo una pregunta, padre. Dime. Sobre el altar, generalmente hay 3 velas de cada lado. Y a veces veo que nada más prenden una de cada lado y a veces prenden las 6. ¿De qué Sí, depende eso? mira, depende de la solemnidad de la misa también. Ordinariamente se enciende una de cada lado. Y puede ser que nada más haya una de cada lado, no tiene por qué haber 6. En las misas ordinarias. En una solemnidad se ponen las 6. O cuando va el obispo, también se enciende las 6. E incluso una más. Cuando el obispo se encienden 7. Todo depende de... Cuando se expone el Santísimo, se enciende las 6. O sea, todo depende de la solemnidad de la celebración y de quien preside, porque con el obispo también se enciende todo lo que puedas encender, cuando llega el obispo se enciende. Ok, perfecto, gracias. Dígales la diferencia de copón y cáliz. ¿Ya lo hablamos? ¿La diferencia? O sea, bueno, vimos lo que era el cáliz y lo que era el copón, pero
O sea, el cáliz es para la sangre del Señor y el copón para No. el cuerpo y ordinariamente para repartirse desde él y guardarlo en el sagrario. El cáliz pues es más No. tipo copa y el copón es un poco más achatado, más recipiente. Y el copón tiene tapa, el cáliz no. Bueno, el copón tiene tapa porque se resguarda en el sagrario. Y el cáliz, pues solamente se usa, digo, solamente hay algo dentro después de la consagración, bueno, del ofertorio y la consagración, porque el sacerdote consume todo el vino. En los copones es necesario que tenga tapa porque después se traslada al sagrario y ahí se guarda. Y es como más tipo cesto para llevar la Eucaristía. Sí. ¿Cómo es el criterio, ahora que menciona que el presbítero consume todo el vino? ¿Y desde cuándo se practica? O sea, sabiendo que en la última cena Cristo reparte cuerpo y sangre, pero de ordinario se omite el vino en la comunión de los fieles Sí. o la hostia hace las veces de cuerpo y sangre. O sea, ¿cómo es el criterio y desde cuándo se establece? Pues mira, esto viene desde la Edad Media. Tiene razón que antes o sea, era más frecuente la comunión con las dos especies, pero es simplemente una disposición pastoral por practicidad, porque tenemos fe en que todo Cristo está en el cuerpo y todo Cristo está en la sangre. Y para una más fácil distribución de entrar en comunión con Jesús, de entrar en unión con Él, pues se decidió dar la comunión, la Eucaristía, porque la sangre también es Eucaristía, dar la comunión solamente con el pan, pero es por una cuestión práctica pastoral. En algunas ocasiones se permite la comunión bajo las dos especies, por ejemplo, a los niños que hacen la primera comunión, a los recién casados en las bodas, a los papás y a los novios, se les da también la comunión bajo las dos especies. Pudiera pedirse un permiso también especial al obispo para hacerlo ordinariamente, y ya el obispo si lo quiere dar, lo da, pero yo creo es porque es más práctico. Y desde la fe, vuelvo a decir, desde la fe que el Cristo total está en el mínimo pedazo de pan. Gracias. Nada. Pero hay algunos sacerdotes que la festividad de Corpus Christi les gusta dar las Sí, dos. también, sí, también, es verdad. En la festividad de Corpus Christi se hace, o sea, hay el permiso habitual de hacerlo. O sea, hay lugares o fiestas especiales en las que se puede dar cuerpo y sangre. En Pero no, Estados, dime. en Estados Unidos digo, cuando me ha tocado ir, me he dado cuenta de que es como muy común que, que den de las dos maneras, que hacen doble fila. Sí, porque, como te he dicho antes, son disposiciones del obispo, de la conferencia episcopal o del obispo concreto. Y ellos vienen de una tradición diversa a la nuestra. O sea, ellos vienen de una tradición un poco más sajona, nosotros un poco más latina. Tú no vas a ver eso ni en España, ni en Italia, ni en Francia. Lo ves mucho en Estados Unidos, sí se ve mucho en Estados Unidos. Pero eso pues corresponde a la conferencia episcopal legislar, decir, orientar, dar permiso, decir. O sea, es válido y está muy bien. Pero nosotros tenemos que seguir las indicaciones propias que nos indiquen los pastores de lugares donde estamos. Gracias. Nada.
Muy bien, pues damos por terminada la reunión con una pequeña oración. Señor, te damos gracias por este momento en el que pudimos reflexionar sobre los ornamentos, los objetos y los lugares sagrados en los que nuestro ministerio se va a desarrollar. Vamos creciendo, seguimos creciendo en el conocimiento de lo que hace falta para desarrollar nuestro ministerio. Te agradecemos toda la luz y toda la fuerza que nos das para seguir adelante con esta decisión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Muchas gracias, Padre. Buenas noches. Gracias, Padre. Buenas noches, Padre. Muchas gracias. Gracias. Mañana va a ser igual vía Zoom.